Bendiciones. Tenemos hoy al doctor César Vidal, al que le vamos a estar haciendo muchísimas preguntas que ustedes me estuvieron enviando por mensaje privado en TikTok y en las redes. Y bueno, y quédate ahí porque la última pregunta es muy sustanciosa. ¿Cómo estás, César? Bendiciones. Pues encantado de estar aquí. Es un placer y un privilegio poder compartir el tiempo contigo en los próximos minutos. Bien. César, vos sabés que estoy teniendo muchos seguidores en TikTok y una de las cosas que yo puedo observar en esta red social que es como que capta la atención rápido de la gente porque son apenas minutitos, cosas, bueno, pero han salido a rebuznar muchos burros enseñando cosas que... Y a mí me gusta preguntarle a la gente que sabe, a la gente que tiene conocimientos, a la gente, a los estudiosos, y Dios me da el privilegio de poder hablar con vos y preguntarte a ver que nos expliques algunas de las cosas que yo he estado viendo que se predican, ¿no? Supuestos predicadores, supuestos sabios que aparecen. Por ejemplo, entre las cosas que se hablan mucho en TikTok, Jesús, por ejemplo, nació el 24 de diciembre. Hay un libro tuyo que, si mal no recuerdo, Enigmas históricos, ¿no? Al descubierto. Y además, otra cosa que se dice, Jesús no es mencionado en ningún otro lugar, no hay evidencia histórica salvo la Biblia. ¿Qué podríamos, qué me podrías decir con respecto a esto, Bueno, César? son dos cuestiones distintas. Jesús seguramente no nació el 24 de diciembre. Sí sabemos con bastante exactitud cuándo tuvo lugar su nacimiento, porque el astro del que habla el Evangelio de Mateo está identificado por lo menos desde el siglo XVI. Y entonces sabemos la época en que apareció, que lo pudieron ver los magos, que era gente de una tribu de Persia, que se llamaban los magos, el actual Irán, y cuándo lo fueron siguiendo hasta llegar al último momento. Eso es algo determinado. Yo lo he señalado, por ejemplo, en mi libro Más que un rabino, lo cuento y es algo que es fácil de seguir. Siguiente cuestión, esta sí que es mucho más seria, porque yo reconozco que lo del astro de Belén quizá es una poco más rara, más difícil de encontrar la documentación, etcétera, ¿no? Pero la idea de que Jesús no aparece por ningún sitio, eso sí que es un disparate gravísimo. Jesús es mencionado por autores clásicos, como puede ser el caso de Tácito, como puede ser el caso de Suetonio, como puede ser el caso de Plinio el Joven. Jesús es citado por el historiador judío más importante del siglo I, que es Flavio Josefo, en un texto haciendo referencia a que ese Jesús, el Mesías, era hermano de Santiago o Jacobo, como traduce la Reina Valera, en otro haciendo una referencia más extensa precisamente a Jesús, pero lo más importante es que Jesús aparece en docenas de textos de la literatura rabínica, es decir, una literatura que es enemiga, que de hecho injuria muy gravemente a Jesús, a su madre, a sus discípulos, pero que sin embargo incluye aspectos que aparecen en la Biblia. Por ejemplo, esa literatura rabínica reconoce que Jesús hacía milagros. Dice, bueno, sí, pero porque era un hechicero, pero reconoce que hacía milagros. Reconoce que Jesús afirmó que era Dios. Reconoce que Jesús afirmó que vendría por segunda vez. Y la literatura rabínica dice, sí, pues no se le ha visto volver. Bien, ya, pero reconoce que Jesús hizo ese tipo de afirmación y reconoce la responsabilidad de las autoridades judías en el prendimiento y la ejecución de Jesús. De hecho, cuando habla de Jesús, dice que nuestras autoridades lo detuvieron, lo arrestaron y le dieron muerte porque extraviaba al pueblo. O sea, ni siquiera mencionan a Pilato, porque Pilato fue algo instrumental, descarga toda la responsabilidad sobre ellos. Y luego, incluso contienen testimonios muy hermosos, como el de un judío que era cristiano en el siglo IV, que se llamaba Jacob, que era conocido porque curaba poniéndole en el nombre
nombre de Jesús, aparte de las prohibiciones rabínicas de leer los evangelios, de hablar con un judío que fuera cristiano, etcétera, etcétera. De manera que la verdad es que las fuentes que tenemos acerca de Jesús son bastante considerables, son de extracciones muy diversas, algunas abiertamente hostiles, pero que curiosamente confirman lo que vemos en buena medida en los evangelios. Sí hay evidencia, entonces, histórica de Sin duda, Jesús. sin duda. César, em, María, siempre virgen, alumbró, siguió siendo virgen. Jesús no tuvo hermanos porque María no tuvo hijos. José nunca se llegó a María. Y Ana y, si mal no recuerdo, Joaquín, los padres de María. ¿Te cierra eso? ¿Cierra esa historia? Bueno, vamos a ver, nada de eso es histórico. Vamos a ver, la Biblia afirma claramente que Jesús tuvo hermanos y hermanas. Por ejemplo, en Marcos 6, 3 y siguientes, en Mateo 13, 54 y 55, Santiago, José, Simón y Judas, o Jacobo, José, Simón y Judas, y al menos tuvo dos hermanas de las que no da el nombre, pero fuentes cristianas primitivas sí nos dan el nombre y se llamaban Susana y Salomé. O sea que sabemos que efectivamente Jesús tuvo 6 hermanos. Jesús forzosamente tenía que tener hermanos y que además fueran hermanos que vinieran de su madre, porque si no, no hubiera podido ser el Mesías. Y uno dirá, ¿y esto cómo es? Pues muy sencillo, porque el Salmo 69 establece claramente que los hijos de la madre del Mesías no creerían en él. Profecía que se cumple a lo largo del Nuevo Testamento hasta que Jesús resucita y que aparece recogida expresamente en Juan 7, cuando Juan dice claramente que los hermanos de Jesús no creían en él. No eran primos, de hecho la palabra para primo es anepsios, no se parece a la delfos o a la delfe, que es hermano y hermana en griego. No eran parientes, parientes singenis en griego, y aparece utilizado en los evangelios, sino que eran primos, hijos de su madre. Pero insisto, tenían que ser hijos de su madre, porque si su madre no tenía hijos que no creían en el Mesías, él no podía ser el Mesías. De manera que aquí no estamos solo discutiendo un dogma católico tardío, aquí estamos discutiendo cosas que son de enorme relevancia. Y, por supuesto, a lo largo de los primeros siglos nadie tenía la menor duda de que esos hermanos de Jesús pues eran hijos de María e hijos de José. Solo ya en el siglo IV, que ya ha llovido mucho y ha pasado mucho tiempo, hay algún padre de la Iglesia que empieza a decir que son hijos de José, porque desde luego lo que tiene claro es que no pueden ser parientes ni primos, y el texto griego no te permite eso porque habla de hermanos, y entonces dice, bueno, hermanos, pero hermanos, ¿por qué eran hijos de un matrimonio anterior de José? No tenemos la menor prueba, carecemos de la menor evidencia en ese sentido. De manera que, por dejar las cosas claras, tal y como aparecen las escrituras, claro que María tuvo hijos y tuvo hijas, claro que no creyeron inicialmente en Jesús y claro que tenía que ser así porque, de acuerdo al Salmo 69, mis hermanos, los hijos de mi madre, no creen en mí, lo cual es absolutamente esencial como una prueba más de cómo Jesús cumple con profecías mesiánicas. Tremenda explicación. ¿Y María Mediadora? Eso es imposible. Vamos a ver, la idea de María o de quien sea mediadora es totalmente imposible porque la Biblia deja muy claro que el único mediador es Jesús. Cuando Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, Juan 14 y versículos del 1 en adelante, y nadie viene al Padre sino por mí, es obvio que ese nadie incluye a María, incluye a San Francisco de Asís o a San Antonio de Padua o a San José María Escrivá de Balaguer. Eso no tiene más discusión al respecto, eso es una cosa clarísima. Por si hubiera alguna duda, Pablo, 1 Timoteo 2:5, dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Cristo hombre. Y cualquiera que lea la carta a los hebreos ve que el único ser al que podemos acudir
porque está en el trono de gracia para dispensar ayuda y gracia, es a nuestro sumo sacerdote, a nuestro sumo pontífice, que es única y exclusivamente Jesús el Mesías. De manera que yo creo que esto es clarísimo para cualquiera que lea la Biblia. Cuestión aparte es cuando tu fe se va construyendo sobre dogmas elaborados por hombres a lo largo de los siglos. Y entonces, claro, lo que aparece es muy distinto de lo que enseña con enorme claridad la Escritura. Pero esto es terrible porque extravían a la gente, la mandan ¿No? directo al infierno. No cabe la menor duda. Es decir, cualquier enseñanza que no solamente no está en las Escrituras, sino que además colisiona, choca con lo que aparece en las Escrituras, sirve solo para extraviar a la gente. Es así de claro y realmente no podemos ocultarlo. César, a veces escuchamos a predicadores, pastores, a líderes de iglesias que dicen, uy, tremendo avivamiento, hoy se convirtieron, no sé, 200 personas, 50 personas. Una persona es salva a tu criterio, que sos un estudioso de la palabra de Dios, porque proclamo una oración. eh, y otra pregunta que hacen mucho, la salvación. Capaz que te meto en un brete, pero la No. salvación se pierde. Te estoy Bueno, diciendo vamos a ver. Son dos cuestiones muy importantes. No, no me pones en un brete porque tengo muy claro lo que dice la Escritura y lo que yo creo al respecto. Vamos a ver. Primero, hay muchísima gente sobre la que cae la semilla y sin embargo esa semilla no determina una conversión. Cualquiera que haya leído en Mateo 13 la parábola del sembrador sabe que cayó la semilla y en algún caso parece que la semilla va a prender, pero luego hay preocupaciones de esta vida y evidentemente esa semilla no germina. Hay otra gente en la que cae la semilla, pero hay una serie de intereses del mundo, de necesidades, de angustias, de ansiedades, y eso no germina. Hay gente en la que cae la semilla y lo que sucede es que el diablo se la lleva enseguida y luego hay gente en la que cae la semilla y esa semilla germina. De manera que yo creo que eso es algo que se ve en cualquier campaña de evangelización. Es decir, tú tienes una serie de personas sobre las que cae la semilla, que parece que se van a quedar con la semilla porque les ha caído encima, incluso puede que reciten una oración, que pasen al frente, etcétera, pero el paso del tiempo mostrando de pronto aparece el diablo al poco tiempo y se come la semilla, o las preocupaciones hacen que esa semilla nunca llegue a germinar y por el contrario aquellas personas en las que germina la semilla y efectivamente tienen una conversión genuina. Esta es la primera cuestión. Como esto es algo que realmente te enfrenta con mucha gente que aparentemente estaba dentro, pero que luego se ve que acaban fuera, para mucha gente de aquí se derivaría la creencia de que efectivamente la salvación se puede perder. A mí me parece muy claro en la Biblia que no es así. Cualquiera que vaya a Romanos 8 ve que nuestra salvación es algo ya decidido por Dios antes de todos los siglos y que en un momento determinado se da en la historia, pero que Dios ha decidido mucho antes. Puede ver cómo Jesús habla en Juan 10 de cómo sus verdaderas ovejas nunca van a dejar de estar en sus brazos, él siempre las va a guardar y no va a perder a ninguna, y puede ir a la primera de Juan, que está escrita por ese mismo autor del Evangelio de Juan, donde él dice, salieron de entre nosotros porque no eran de nosotros, y si hubieran sido de nosotros, jamás hubieran salido entre nosotros. Entonces, yo conozco gente que es verdad que puede ser que se aparta un tiempo, pero regresará, y conozco gente que nunca fue, daba la apariencia, la semilla estaba ahí, pero esa semilla nunca ha llegado a germinar en una conversión y por lo tanto es una persona que salió de entre nosotros porque en realidad nunca estuvo entre nosotros. pero sí un creyente puede estar quizás un tiempo apartado para volver, porque ya Sin es duda, sin claro. duda, porque hay creyentes, vamos a ver, todos los creyentes pecamos en algún momento, hay creyentes que en algún momento se apartan, pero yo siempre estoy convencido de que si la persona experimentó una verdadera conversión, en algún momento u otro va a volver. Y lo he visto en muchas ocasiones. Es decir, igual que he visto
gente de cuya conversión yo tenía dudas, o sea, podía haber pasado al frente, podía haber recitado una oración, pero yo sinceramente lo veía y yo decía, pues espero que de verdad se haya convertido, pero yo creo que no, yo creo que es fruto de un momento de emocionalismo y nada más. También he visto a gente que se ha apartado por un tiempo y acaba volviendo porque al final no voy a perder a ninguno de los que me dio el Padre, como dijo Jesús. Qué, qué tremenda explicación, qué tremenda explicación. Hace pocos días estuve en una congregación cuya sede está en Corea y me sorprendió la predicación, tienen como una predicación muy armada, la verdad que no recuerdo ahora el nombre de la iglesia, tampoco siento que venga a mérito mencionarla. Pero me sorprendió la predicación en donde este líder religioso dice como que ya fuimos salvos y entonces qué tontería seguir pidiendo perdón a veces a Dios porque ya estamos salvos y ya no somos más pecadores y entonces no hay nada, no hay ningún motivo ni para examinarse ni para nada. Me provocó cierto vértigo porque me dio la impresión de que entonces por la gracia ahora hago lo que quiero porque ya creí en Cristo Jesús y puedo hacer lo que quiero. Puedo ser. Sinceramente me sorprendió, como yo estaba con mis hijos y mis hijos me vieron que me puse como un poco y me miraron como diciendo, mamá, no digas nada. Pero ¿cómo se explica esto de que la gracia yo puedo hacer lo que quiero? No tengo Yo nada. creo que la Biblia dice exactamente todo lo contrario, que precisamente porque es gracia, como dice Pablo escribiendo a los Corintios, el amor de Cristo nos constriñe, es decir, todavía nos aprieta más, todavía nos impulsa más, ¿no? Y precisamente el hecho de llevar una vida de santidad es una derivación directa de que la salvación ha sido gratuita y por gracia. Pablo dice en Efesios capítulo 2 y versículos 8 y 9 que hemos sido salvos por gracia a través de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Y a continuación, en el versículo 10, señala cómo esto es para que luego caminemos en buenas obras que Dios ha preparado para nosotros. Es decir, las buenas obras no son para salvarnos, sino que por el contrario, como hemos sido salvados, caminamos en buenas obras. El hecho de que hemos sido salvos no implica que nuestra vida siga igual y ya tenemos el pasaporte para el cielo y no tenemos que preocuparnos más, sino que por el contrario implica que vivimos una nueva vida en el Espíritu. Cualquiera que lea, por ejemplo, el capítulo 6 de la carta de Pablo a los Romanos, él muestra cómo efectivamente, después de haber sido justificados por la fe sin las obras, lo que viene no es un descuido absoluto, no es un olvido de la obediencia, sino que por el contrario lo que viene es una vida en la cual ofrecemos nuestros miembros a Dios para vivir de una manera que agrada a Dios. Y yo creo que esto es algo tremendamente importante. Yo casi me atrevería a decir que toda la segunda parte de la carta a los romanos, especialmente después del capítulo 5, es para mostrar cómo la salvación que es por gracia a través de la fe tiene como resultado una nueva vida, que es una nueva vida de obediencia, buscando agradar a Dios. Qué importante lo que decís. Espantoso, por otra parte, una iglesia con 104 sedes en tantos países. Eh, no, te digo la verdad, estuve en esta iglesia más o menos 500 personas y todos aplaudiendo esta doctrina en donde, si yo ya creí, no tengo nada más de que arrepentirme. Me fui espantada y bueno, y mis hijos agradecidos de que su mamá no saltó como, No se hubiera quedado allí más tiempo, como entiendo. leche hervida. Bien. Si hubiera un Dios, César, no pasarían estas cosas que pasan, no morirían niños, no habría guerras, extendería su mano y estas cosas terribles no pasarían. ¿Cómo se explica? Es muy grande el concepto, pero ¿qué le respondes a una persona que te dice, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Qué justo juez? ¿A dónde está Dios?
¿Qué le respondes? Bueno, yo creo que Dios está en el lugar que tú mismo le has dejado que esté. A mí me llama la atención que hay gente que solo se acuerda de Dios en el momento en que de pronto no puede pagar una factura, ha tenido un accidente automóvil o un familiar se enferma. Es decir, Dios es un ser que no tiene el más mínimo lugar en su vida. Si acaso a lo mejor se permite alguna superstición de vez en cuando esta persona, pero Dios no tiene lugar en su vida. Y de pronto, cuando como consecuencia de que Dios ha sido expulsado de determinados ámbitos, pues acabamos recogiendo las consecuencias, entonces preguntamos que dónde está Dios, lo cual es absolutamente disparatado. O sea, esto es como salir de excursión al campo, no llevar una cesta con comida y cuando llegas a tu destino en el campo, abres el automóvil y dices, pero ¿dónde están los sándwiches? ¿Pero dónde están las bebidas? ¿Pero dónde está la fruta? Bueno, pues si tú mismo te has ocupado de que no esté, ¿por qué te sorprende luego las consecuencias del hambre y la sed que vas a pasar en el campo después de que efectivamente tú te has ocupado de que no esté lo que tiene que estar? Y yo creo que esto es algo obvio, pero incluso aunque esto es así, yo creo que existe una justicia cósmica, porque es una justicia que abarca todo el universo y que es la justicia de Dios, y vaya si la justicia de Dios se hace sentir. Es decir, en un momento determinado, una nación, una sociedad, de pronto puede culpar a políticos, a economistas, a clérigos o lo que sea de lo mal que va esa sociedad. Pero cuando una sociedad está en una situación crítica, lo que hay de fondo no son solo problemas económicos, sociales, políticos, lo que hay de fondo es un problema espiritual. Y lamentablemente la gente no lo sabe ver. Y yo diría que uno de los extraordinarios aportes de los profetas en la Biblia es que ellos ven que hay un problema espiritual. Y tú vas, por ejemplo, a Amós y te está diciendo, sí, sí, esta sociedad parece una sociedad que es una sociedad muy próspera, etcétera, etcétera, pero eso es mentira, es una sociedad muy injusta, muy inhumana, y Dios va a juzgar a esta sociedad. Y al mismo tiempo también te va a decir, ojo, que aquí se han ido produciendo crisis económicas, ha habido sequías, ha habido hambre, ha habido gente que tiene los dientes limpísimos porque no ha tenido para comer y no os habéis vuelto a mí. Y posiblemente uno de los grandes problemas, no de nuestra sociedad, sino de la sociedad a lo largo de los siglos, es que cuando hay un desastre, y a lo mejor es una cadena de desastres durante años, en lugar de volverse a Dios, esa sociedad se pone a buscar en algún Mesías que le saque de los problemas, en un hombre providencial que va a solucionar lo que es un mal que fundamentalmente es espiritual y que es muy profundo, porque lo que vemos como situaciones malas, económicas, sociales, etcétera, no son el mal, son los síntomas de un mal que es muchísimo peor. ¡Wow! ¡Qué respuesta! El Dios del Antiguo Testamento no es el mismo del Nuevo Testamento, porque del Antiguo Testamento tiene ira, lo que le hizo a los cananeos. No tiene nada que ver con Jesús, con el amor de Jesús. Bueno, eso, si me permites expresarlo de una manera popular, es una auténtica pavada digna de alguien que no conoce el Antiguo y el Nuevo Testamento. Vamos a ver. En el Antiguo Testamento, Dios aparece como un marido al que le ha engañado su mujer miserablemente y sin embargo va a buscar a esa mujer porque la quiere restaurar por amor. Eso aparece en el libro de Oseas. En el Antiguo Testamento Dios aparece a veces asemejado a ciertos animales, como puede ser el águila que da de comer a sus polluelos, como puede ser la gallina que quiere proteger también a sus pollitos, y son una comparación de la manera en que Dios se comporta, porque es un Dios de amor. Y la idea de ese amor de Dios se repite una y otra vez, y además yo diría que en términos de muchísima más paciencia y más condescendencia de lo que encontramos en el Nuevo Testamento. Esa es la realidad, porque ese pueblo de Israel fracasa de manera estrepitosa una y otra vez. Dios, que es un Dios justo, tiene
que ejecutar juicio, tiene que castigar, pero es un Dios de amor desde el inicio de la Biblia, donde todo lo que hace es bueno, hasta el final de ese Antiguo Testamento. El Dios del Nuevo Testamento, por supuesto, es un Dios de amor, lo vemos en la enseñanza de Jesús, lo vemos en la vida de Jesús, en el nuevo mandamiento de Jesús de amaos los unos a los otros, pero es un Dios de juicio. Cualquiera que lea el capítulo 23 de Mateo se da cuenta de lo que le espera a esa casta religiosa judía que es muy religiosa, pero que se ha apartado de Dios. Cualquiera que lea el capítulo 24 de Mateo, el 13 de Marcos, el 21 de Lucas, verá que hay un anuncio de juicio terminante sobre esa Jerusalén cuyo templo se ha convertido en cueva de ladrones y ha dejado en buena medida de ser casa de oración, que es lo que debe ser el templo, ese templo que había en Jerusalén. Y, por supuesto, si uno va a Apocalipsis, pues la idea del juicio es muy clara, pero aparece en las epístolas esa misma idea de juicio y Jesús en absoluto lo ocultó. De manera que decir que hay un Antiguo Testamento sanguinario, sin amor, violento, y por el contrario hay un Nuevo Testamento donde todo es una especie de amor bucólico y no existe juicio y no existe ira, es no tener ni idea, porque el propio Jesús habla de la ira de Dios y dice que quien no cree en él, la ira de Dios está encima de él. No hay nada más que leer el capítulo 3 de Juan y no hay nada más que leer los 3 primeros capítulos de la carta de Pablo a los romanos para ver que efectivamente todos estamos bajo la ira de Dios hasta el momento en el que aceptamos a través de la fe el sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz. De manera que esa afirmación solo la puede hacer alguien que sea muy ignorante. Cualquier persona que haya leído con un mínimo cuidado el Antiguo y el Nuevo Testamento sabe que esa afirmación no se corresponde con la realidad. Y por cierto, quisiera decir que por supuesto es la máxima prueba de amor, pero el Nuevo Testamento tiene unas descripciones de terrible violencia, como puede ser simplemente la pasión del propio Jesús, que efectivamente es la máxima prueba de amor y a veces parece que nos olvidamos del elemento de violencia, de sangre que hay, pero resulta absolutamente innegable. Bueno, sorprende que muchos piensen que son dos dioses, pero bueno, lo están escuchando de la boca del doctor César Vidal. Em, con un poco de- de vergüenza, lo confieso, tuvimos un invitado en la iglesia, yo no iba a estar, mis hijos habían estado por un tema de, ellos componen alabanza, habían estado entrevistados en un podcast y bueno, se le hizo una invitación a este pastor. Eh, y sorprendió que, claro, la congregación de nuestra iglesia, que es pequeñita, pero bueno, eh, bien adoctrinada, este pastor cierra con aquellos que quieran tener un iPhone, aquellos que quieran tener un auto, un carro, aquellos que quieran tener. A todo esto se suma que fui invitada, yo estaba, no estaba acá en Buenos Aires, entonces mandé a un par de las ministras de la iglesia a una reunión muy grande de líderes de las iglesias argentinas, de Argentina, y de un señor que está mal donado, porque ya me quitaron la publicación y no quiero que me cierren el TikTok. Y bueno, vos sabés que en lo que se supone que era el altar, un código QR, y si vos transferías el Espíritu Santo, lo desbloqueabas, ¿eh? Y entonces, al desbloquear al Espíritu Santo, lo podías vos atar y el Espíritu Santo te otorga lo que vos querés. Evangelio de la prosperidad. ¿Cómo lo explicarías? Bueno, este es un pecado muy antiguo que aparece por supuesto aparece en el Antiguo Testamento, pero aparece en el Nuevo Testamento y es un pecado que se llama simonía y que consiste en creer que puedes traficar
con el Espíritu Santo y con las bendiciones de Dios. Se llama simonía porque había un personaje en Samaria que se llamaba Simón el Mago, y cuando llegan Pedro y Juan para ver cómo va la obra en Samaria y de pronto empiezan a realizar milagros, Simón el Mago llega a la conclusión de que esto puede ser objeto de tráfico. Es decir, aquí lo único que hay que hacer es fijar la cantidad. Entonces se acerca a Pedro y le dice, pues, a ver, para que yo pueda hacer esto mismo y transmitir el Espíritu Santo y tal, ¿esto cuánto me costaría, no? Y Pedro le dice que está en tinieblas de maldad, que no sabe lo que está diciendo. Es más, en el texto griego, que es más fuerte que la Reina Valera del 60 es una gran traducción, pero a veces tiende a pulir, a suavizar, a dulcificar algunos términos porque son muy duros. Cuando Pedro le habla de su dinero, literalmente habría que traducir púdrete con tu dinero, que es algo muy fuerte que nunca diríamos, pero que efectivamente es lo que está diciendo Pedro. O sea, pero ¿qué pretendes? Comprar a Dios, comprar al Espíritu Santo. Oye, te puedes pudrir tú con tu dinero. Eso es algo intolerable, y le dice, estás en unas tinieblas, en una cárcel de oscuridad de la que espero que puedas salir. Eh, esa visión, que es una visión que viene del paganismo, des, es decir, te doy para que me des. Efectivamente, la gente llevaba su sacrificio al altar del dios o de la diosa y a cambio el dios y la diosa le daban algo. O sea, ahí evidentemente había una transacción. Esto es absolutamente anticristiano, es absolutamente antibíblico y es una manifestación de cómo hay algunas conductas totalmente intolerables porque son muy dañinas, como es la simonía, que se acaban filtrando en ciertas congregaciones. Pretender que tú mediante el dinero haces que el Espíritu Santo actúe es una blasfemia gravísima. O sea, habrá gente que puede intentar explicar esto en términos bíblicos y justificarlo, pero es una horrible blasfemia, porque lo que estás diciendo es que Dios no da de gracia, no da por amor, no da porque te quiere, sino que Dios te da si previamente pagas un precio, una cantidad o una cuota. Esto es una blasfemia. Equivale a colocar al único Dios verdadero que aparece en la Biblia a la altura de los dioses del paganismo, que efectivamente mediante un precio, un donativo, una ofrenda, pues acababan escuchándote y efectivamente sucedía esto. Esto es bastante fácil, además, de que penetre en un pueblo evangélico hispano, porque una de las grandes desgracias del pueblo evangélico hispano es que mayoritariamente ha salido de la Iglesia Católica, pero la Iglesia Católica no ha salido de ellos totalmente, en el caso de muchas personas. Y esta idea de que tú puedes comprar algo mediante lo que le das al santo, a la Virgen o a Dios, yo he tenido ocasión de comprobarlo desde que era niño, y además en actuaciones ridículas. Yo las veo ahora y me parecen ridículas. Mi padre tenía una tía que nos reunía a toda la familia el día de su santo, y para que hiciera buen tiempo daba docenas de huevos a un monasterio de monjas. Y entonces la idea era que efectivamente eso nos iba a garantizar el buen tiempo. A mí no se me olvidará nunca un año que diluviaba, y entonces la tía de mi padre decía, pues yo no sé para qué le he llevado los huevos a las monjas. Efectivamente, no hay quien sepa cómo has hecho eso, pero cuánta gente dentro de la Iglesia Católica no da donativos a ver qué va a recibir, no realiza determinadas penitencias a ver si eso propicia a Dios para escucharle. Eso es puro paganismo y es pura simonía. Y que se dé dentro de entidades religiosamente paganas es comprensible, pero que se filtre dentro del pueblo de Dios es enormemente grave. Qué tremendo. Lo que sí hay que, yo soy consciente de que tienen un speech, una forma de hablar que, wow, que te Bueno, convencen. todos los vendedores, ¿eh? O sea, yo reconozco que todos los vendedores tienen
hay hasta chistes sobre esos vendedores que te acaban vendiendo yo que sé cuántas cosas de las cuales no necesitas ninguna ni de lejos, ¿no? Bueno, no dejan de ser mercaderes de la religión, no dejan de ser Simones el mago con más éxito, quizá porque delante de ellos no tienen a ningún Pedro. Está por llegar ya el chip, o no sé cómo se le llamaría, ¿no? En la frente, en la mano, que no vamos a poder ni comprar ni vender. Uy, ¿qué vamos a hacer? Nos tenemos que ir al campo, tenemos que empezar a cultivar. ¿Qué hacemos? Ya estamos por Bueno, llegar yo a no estas cosas. creo que el libro de Apocalipsis tenga nada que ver con eso. Lamento la gente que se ¿Cómo que sienta no? muy desilusionada. Creo que además el libro de Apocalipsis, como tú sabes, es un libro relativamente fácil de comprender siempre que conozcas las claves para entenderlo, si no te cuentan cualquier cosa, pero yo sinceramente no tengo ningún temor a eso ni cosa que se le parezca. Otra cuestión es que la gente sea muy ignorante y entonces cualquier tipo de interpretación le parezca aceptable. Vamos a ver. En el casi medio siglo, un poquito menos de medio siglo, que hace desde que yo me convertí hasta el día de hoy, a mí me ha tocado oír que el anticristo era Saddam Hussein, me ha tocado oír que el anticristo era Ariel Sharon, me ha tocado oír que el anticristo era el rey Juan Carlos, es decir, me ha tocado oír multitud de disparates que por supuesto nunca se han cumplido. Recuerdo además, pues claro, como dice muy bien el libro de Proverbios, cuando el necio se mete en su necedad, no hay quien lo saque de ella, o sea, él se empeña en seguir ahí. Pero recuerdo una vez que yo venía de España a Miami y entonces me recogió en el aeropuerto un hermano que seguramente era muy fogoso, pero también era muy ignorante. Y en lo que íbamos, y además se jactaba de su ignorancia, que era lo peor. Entonces, en lo que me recoge para llevarme a mi casa, me dice que era evidente que el rey Juan Carlos de España, que por cierto tengo que decir que está retirado en Dubái, o sea, no parece que vaya a ser el anticristo, el rey Juan Carlos era el anticristo. Y me empieza a contar las pavadas al respecto. Cuando yo llevaba un rato yéndole, le digo, mira, yo conozco personalmente al rey Juan Carlos. Yo he hablado con él en alguna ocasión. Digo, es muy tonto para ser el anticristo. Y entonces esta persona se queda así parada. Yo no, yo le conozco, no es una persona, es una persona agradable, campechana. Digo, pero vamos, no reúne las cualidades para el perfil, ¿no? De lo que tú piensas que es el anticristo. Y entonces esta persona, que como todos los necios pretende persistir en su necedad, me dice, pues ahí está la prueba de que es el anticristo, que parece que es tonto y luego el diablo lo va a sacar de otra manera. Entonces tú dices, bueno, si tenemos ese tipo de razonamiento, pues evidentemente tú no razonas, o sea, esto va a ser siempre así. Entonces, claro, es como si alguien llega y te dice, tu esposa es infiel. ¿Qué pruebas tienes? Yo veo que tu esposa es infiel. Bueno, pues mira, mi esposa está conmigo casi las 24 horas del día, tenemos una relación muy buena en todos los sentidos, nos queremos mucho, yo no creo que mi esposa sea infiel. Ahí lo tienes, que es muy lista y es infiel y no lo notas. Claro, con ese tipo de razonamiento, pues puedes sostener las mayores estupideces porque efectivamente van por ahí. Yo creo que hay una lección, una enseñanza de Jesús que se desobedece muy gravemente y que tiene que ver con esto y que está en Hechos 1:7. Y es que cuando los apóstoles le dicen a Jesús, bueno, y vas a restaurar el reino de Israel ya, etcétera, etcétera, la respuesta de Jesús es, no es cuestión vuestra los tiempos y las sazones que están solo en la potestad del Padre. No os metáis en algo que no es vuestro. Y a continuación añade, pero seréis mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vuestra misión es ser mis testigos, no perder el tiempo
con algo que no tiene nada que ver con vosotros. El Padre sabe cómo se van a desarrollar las cosas. Y si vosotros os metéis ahí, lo único que vais a hacer es el ridículo. Que por cierto es lo que yo he visto hacer a bastantes personas a lo largo de mis 40 y tantos años como creyente, y lo que sí me deja pasmado es que es gente que te dice, este verano viene el arrebatamiento, este otoño hay arrebatamiento, en el mes de septiembre tenemos el arrebatamiento. Es obvio que no aciertan jamás y sin embargo la gente les sigue escuchando. O sea, Porque yo es como si fueras a la carnicería, te dicen que la carne es buena, luego la carne tiene un sabor asqueroso, es dura como una piedra, además huele mal y tú sigues yendo a ese carnicero a comprar carne. Es algo que desafía el sentido común más elemental. sorprende que así personas conocidas, ¿no? Como Alducín, he visto que ha salido a dar fechas, entendiendo que la Biblia no tiene nada permitido para que especulemos. A veces sorprende Bueno, que... yo procuro no dar nombres. Es decir, No, lo mismo, salvo yo que sean tampoco. personajes de la Biblia o muertos o personajes históricos, Me hago no cargo doy de lo nombres aquello. porque además la verdad es que me da mucha pena, porque claro, en muchos casos yo no sé si es un falso profeta directamente y es un personaje maligno o simplemente es un ignorante pretencioso. No es que esté bien ser un ignorante pretencioso, pero yo creo que la gente entiende la diferencia entre ser un ignorante fatuo o pretencioso o ser un falso profeta. Es decir, hay todavía un grado, aunque ninguna de las dos cosas sean buenas, ¿no? Y yo en ese sentido, pues evito en muchas ocasiones referirme a determinadas personas. Hay otras veces que es imposible. Hay un libro tuyo que habla sobre la mujer en la Reforma. em, no es es muy evidente que la mujer muchas veces la iglesia cristiana la quiere aplastar. ¿Qué Dios, qué lugar le dio Dios, le dio Jesús a la mujer? Y la mujer en la Reforma, si nos das así un panorama, un pantallazo ahí rapidito de qué, es- qué lugar le dio Jesús a la mujer. Bueno, vamos a ver, yo creo, ese es uno de mis libros más queridos, además es uno de mis libros traducidos al inglés. Yo creo que está clarísimo desde el inicio de la Biblia, desde Génesis, que Dios creó al hombre y la mujer como varón, perdón, creó al hombre, al ser humano como varón y hembra. No hay una discriminación en ese sentido. Y sí es verdad que desgraciadamente la relación entre el hombre y la mujer se quiebra como consecuencia de la caída, de muchas maneras. Es decir, la mujer va a tener hijos, pero los va a tener con dolor. La mujer va a querer mandar sobre el hombre, eso en algunas mujeres no se percibe, pero hay otras que, vamos, a 100 metros ves que efectivamente están en esa situación. El hombre en muchísimos casos va a intentar imponer no el amor, sino imponer un dominio sobre la mujer, aprovechando que es un vaso más frágil, como dice el apóstol Pedro, y no cabe la menor duda de que eso tiene pésimas consecuencias a lo largo de la historia. En el Antiguo Testamento, que es una revelación todavía parcial, como dice Hebreos 1, 1 y 2, pues Dios habla de muchas veces y de diversas maneras a través de los profetas, la situación de la mujer es mejor que en otros pueblos de la antigüedad, pero evidentemente todavía es una situación muy limitada. Es verdad que la mujer puede decir sí o no al candidato a esposo que le presentan sus padres, es verdad que hay un respeto, es verdad que el marido tiene que proveer a su esposa de una serie de cuestiones, pero aún así no estamos viviendo en una situación como la que se inicia sobre todo con la enseñanza de Jesús. Un Jesús que llega a un mundo donde los judíos todos los días rezan dando gracias a Dios porque no son ni gentiles, ni asnos, ni mujeres. Lo cual dice mucho de ese judaísmo del siglo I y que podemos ver, por ejemplo, en episodios como en Juan 4, cuando los discípulos que han ido a buscar algo de comer regresan, ven que Jesús está hablando con una mujer y dicen, ah, ¿qué es esto? Un rabino hablando con una mujer, ¿pero esto qué es? Yo que he conocido rabinos hoy
en el siglo XXI, que nunca le dan la mano a una mujer, porque vete a saber si esa mujer, por ejemplo, tiene la menstruación en ese momento y por lo tanto es impura y se la comunica, pues evidentemente puedo comprender lo que hace 21 siglos le resultaba tremendamente imposible de creer a los discípulos de Jesús. Jesús es un personaje que llama así a todo tipo de personas, no solamente a enfermos, a antiguos endemoniados, a marginados, a pobres, a pecadoras, también a mujeres. Y no es extraño que de manera que debía de provocar un enorme escándalo entre la comitiva que seguía a Jesús había mujeres. Lucas da incluso el nombre de algunas de esas mujeres, como era el caso, por ejemplo, de Susana. En el Nuevo Testamento esto es algo que prosigue. El primer escrito del Nuevo Testamento es la carta de Pablo a los Gálatas. Posiblemente es el primer escrito, bueno, a lo mejor puede ser el segundo, el tercero, pero no más allá. Y Pablo ya desarrolla una visión de lo que es el Israel de Dios, de lo que son los verdaderos descendientes de Abraham, que es algo que no es carnal, sino que viene por la fe en el Mesías. Y en ese nuevo Israel de Dios no hay hombre ni mujer, no hay esclavo ni libre, no hay judío ni gentil. Es decir, ahí hay una integración total. Pablo, al que se acusa muchísimas veces de misógino, en el capítulo último de la carta a los romanos da saludos a gente de su equipo y casi el 50% son mujeres. En una época en que no había una ley de paridad y dentro de un gobierno la mitad tiene que ser mujeres y en las listas electorales la mitad tienen que ser mujeres, no. No hay nada de eso, no hay una cuota femenina. Pero Pablo, con aquella gente que trabaja, se da la circunstancia que prácticamente la mitad son mujeres, que en aquella época era algo absolutamente inaudito. Yo me temo que Pablo, lejos de tener fama de machista o de misógino, en aquella época debían de pensar que era un tipo muy peligroso en el tema de las mujeres porque les daba un terreno que era absolutamente inaceptable en este sentido. Para poder negar todo esto, y podríamos estar hablando de esto horas, por regla general se ha hecho referencia a dos textos sin contexto de las cartas de Pablo. En un caso, en 1 Corintios, donde se habla que la mujer calle en la congregación, nadie se ha molestado a ver que en griego lo que significa es que las mujeres no deben de estar charloteando en la congregación y, por supuesto, nadie al parecer se molesta en ver que Pablo dice, al mismo tiempo, con unos versículos de distancia, que las mujeres oran y además profetizan en la congregación. Es decir, o lo hacían con señas, como el lenguaje de los mudos, o lo hacían por escrito, o evidentemente la interpretación que se da de que callen no tiene que ver con eso. Y el segundo texto es un texto en las pastorales donde se suele enseñar que no se le permite a la mujer enseñar al varón, pero si uno lee el texto completo, la prohibición no es enseñar al varón, es enseñar con un enseñoramiento que es intolerable. Y eso es algo muy distinto. De hecho, incluso congregaciones que no dejarían jamás que una mujer enseñara a toda la congregación o que subiera a predicar al púlpito, luego confían sus niños a las mujeres en la escuela dominical, lo cual es absolutamente contradictorio. Es decir, en última instancia, si crees que una mujer no puede enseñar ni una palabra, empezando por sus hijos varones y siguiendo por la iglesia, ¿cómo es que te atreves a entregarles la enseñanza de niños, de adolescentes, etcétera, etcétera? Pero claro, cuando no se interpreta bien la Biblia, se incurre en este tipo de contradicciones. Esta visión, que es muy clara en el Nuevo Testamento, quiebra con la gran entrada de paganismo en el cristianismo desde finales del siglo I y sobre todo a partir del siglo IV. Y va a ir empeorando a lo largo de la Edad Media con los padres de la Iglesia y con los teólogos católicos. En mi libro de La mujer y la reforma, pues yo encuentro a ese Santo Tomás de Aquino, del que también hablan los católicos, fundamentalmente porque no lo han leído en su vida, es decir, encontrarte a un católico que haya leído realmente a Santo Tomás de Aquino es como encontrarte un trébol de 4 hojas, existe alguno, pero es casi imposible encontrarlo, y entonces Tomás de Aquino te dice
que un bebé nace niña porque resulta que fue engendrado cuando hacía mucho frío, cuando había una serie de vientos. Entonces tú estás teniendo relaciones sexuales con tu esposa y la dejas embarazada, y como haya hecho frío, haya habido ciertos vientos, tienes la mala suerte de que nace una niña en vez de un niño. Y digo la mala suerte porque el propio Tomás de Aquino dice que la mujer es como un hombrecillo mutilado. Es verdad que si miras desnudos a un hombre y una mujer de frente, pues sí, parece que a la mujer le falta un trocito que tiene el hombre, ¿no? Pero de ahí deducir que la mujer es un hombrecillo mutilado, pues entra en mentes absolutamente oscurecidas como la de Santo Tomás de Aquino. Esa situación acaba con la reforma, porque la reforma inmediatamente implica un regreso a la Biblia. Ese regreso no fue de un 100% en todas las denominaciones, lo fue en alguna, como los cuáqueros, donde niños y niñas en un 100% aprendían a leer y escribir, donde tenían evangelistas que eran mujeres, donde tenían ministros que eran mujeres, donde tenían predicadoras que eran mujeres. En otros casos no llegó a tanto. Pero lo que sí es cierto es que todas las denominaciones que surgen de la Reforma implican un enorme avance de la mujer en términos bíblicos. La mujer va a cantar en la congregación, cosa que a alguno le sorprenderá, pero teniendo en cuenta que hay denominaciones donde la mujer no puede orar, pues eso de que se la permita cantar no deja de ser notable. La mujer se va a convertir en autora de libros de teología. La mujer en un momento determinado va a pastorear iglesias fundamentalmente porque, como en el caso de los hugonotes en Francia, no quedan varones mayores a causa de la terrible y despiadada persecución católica. Es decir, hay una serie de situaciones que son absolutamente normales. Y esto hay que entenderlo, pues porque cuando uno va a ese último capítulo de la carta a los romanos, tenemos una mujer que era célebre entre los apóstoles, algunos dirían porque formaba parte de un grupo de apóstoles en un sentido más amplio de los 12, otros dirían no, simplemente los apóstoles la consideraban alguien excelente, pero lo cierto es que eso era lo que pasaba con Junia, y por supuesto se habla de esa Febe, que generalmente piadosamente se traduce por diaconisa, hasta ahí dejamos a la mujer, pero que en realidad el término griego es ministro. Es un término que se utiliza también para referirse a pastores, ancianos, obispos, etcétera, etcétera. De manera que, evidentemente, cuando uno lee la Biblia, ve las cosas con mucha claridad. La Biblia siempre implica una visión más profunda, más noble y más amorosa de todas las situaciones. Y por concluir esta larguísima respuesta, un texto sin contexto es un pretexto, y lamentablemente en el tema de la mujer hay gente más inclinada a utilizar pretextos que textos en su contexto. Es penosísimo que teólogos de renombre y de grandes iglesias tuerzan entonces el Evangelio de ese modo. Eh, Bueno, vamos a ver, y luego, por supuesto, siempre puedes sacar a señoras que dicen que son pastoras o profetisas o apostolesas o lo que quieran, que efectivamente son un escándalo. Pero claro, esto es como de pronto sacar a falsos profetas, apóstoles enloquecidos, etcétera, etcétera, y a partir de ahí deducir que los hombres no pueden acceder a ese ministerio porque no hay nada más que ver a esta banda de desalmados cómo actúa. O sea, ese es un argumento que no tiene ningún valor, o de pronto sacar a una serie de hombres que a lo mejor son de extracción hispana y que lleguemos a la conclusión de que entre las naciones hispanas mejor que no haya pastores que se dediquen al ministerio porque son una manga de descarados. Bueno, los hay, pero de ahí no se puede deducir lo otro, ¿no? Qué excelente explicación. La última que te hago de la Biblia, y para el final nos guardamos dos preguntas tremendas. Yo tengo que estar re tranquila como creyente porque sé que si la cosa se pone muy mal, si viene tribulación, somos succionados, arrebatados y listo. ¿Estamos prontos para el arrebatamiento, César? Bueno, vamos a ver, esta es una de las mayores pavadas
que uno tiene que escuchar y sobre todo a mí me da mucha pena porque es una doctrina muy reciente. Vamos a ver, la primera mención a un arrebatamiento que sería previo a la gran tribulación aparece en el siglo XVII con dos jesuitas que se llaman Lacunza y Rivera, que crean el dispensacionalismo como un arma teológica, escatológica contra la reforma. Es decir, la reforma, entre otras cosas, tiene muy claro que el hombre de pecado es el papado, tiene muy claro que la apostasía empieza ya en el siglo I y se revela de una manera tremenda con la caída del Imperio Romano, que es lo que detiene que la manifestación del hombre de pecado sea más amplia, como dice Pablo escribiendo a los tesalonicenses, y claro, esa escatología es intolerable. Escatología reformada que, por ejemplo, aparece en la Biblia del Rey Jaime de 1611, que es la traducción más importante de la Biblia al inglés, donde ya en el prólogo, ahora en ediciones modernas, por eso del ecumenismo no, pero en el prólogo original de 1611 te dice que el anticristo es el papado y no hay que darle más vueltas al asunto. Esto, lógicamente, a la Iglesia Católica no le podía agradar. Evidentemente a los dos jesuitas hispanos, Lacunza y Rivera, no les agradaba y entonces ellos crean un sistema nuevo que es el dispensacionalismo, donde la idea del arrebatamiento pretribulacional todavía no está, o sea, es un dispensacionalismo a medio cocer. La idea del arrebatamiento pretribulacional dentro del sistema dispensacionalista aparece en el siglo XIX en Escocia gracias a las visiones de una señora que se llamaba Margaret MacDonald. Y Margaret MacDonald, en un momento determinado, dice que ha tenido unas visiones que le han mostrado que la segunda venida de Cristo va a ser en dos fases. Una primera fase en que va a arrebatar a su iglesia, luego pasan una serie de cosas y al cabo de unos años regresa a Cristo. Es decir, en contra de esa visión que aparece en el Nuevo Testamento, pero que hasta entonces ha creído todo el mundo, de que Cristo viene y cuando viene se produce el arrebatamiento, el juicio, la resurrección, etcétera. Esta señora dice que hay dos fases y en la primera fase solo hay el arrebatamiento. Las cartas, diarios, documentos que se conservan de esa época son de gente de distintas denominaciones diciendo, la señora MacDonald dice algo que no ha dicho nadie antes. O sea, esta señora no se da cuenta de que está diciendo un disparate, que esto ni aparece en la Biblia, pero es que además no lo ha enseñado nadie. Y seguramente las visiones de la señora MacDonald se habrían quedado en eso, de no ser porque hay un predicador británico que se llama John Nelson Darby, que suma esto al dispensacionalismo y ya tienes todo el paquete. Aún así, el dispensacionalismo es muy minoritario en el pueblo evangélico hasta el periodo de la Guerra Fría. Es decir, mayoritariamente las iglesias evangélicas, por ejemplo, en Europa, no han sido dispensacionalistas, ni mucho menos, pero en el periodo de la Guerra Fría, pues hay una serie de personas que vuelven a enganchar todo esto. Previamente lo había hecho Scofield, cuya Biblia comentada es pagada por judíos, porque da una visión de Israel que viene muy bien, sea bíblica, y después en el periodo de la Guerra Fría por personajes como Hal Lindsey y otros que ya te hacen una descripción del tiempo del fin que encaja totalmente con la división del mundo que le apetece a la Casa Blanca. Es decir, fundamentalmente Estados Unidos ha desaparecido, o sea que no puede hacer nada malo. Los enemigos de Estados Unidos son todos malos, malísimos. La Unión Europea, pues también es perversa, y ahí lo único que es bueno es el Estado de Israel. Bueno, pues esto que es un disparate es algo que se va repitiendo. Tengo que decir, por eso de que uno ya va siendo de los viejos del lugar, y hace casi medio siglo que yo me convertí, que todas las profecías que yo he oído a esta gente, empezando por Hal Lindsey y por otros, no se han cumplido jamás. Y en ocasiones han llegado a dar fechas. Hal Lindsey, algunos lo han definido
como ese personaje que se ha pasado toda su vida explicando por qué todos sus errores proféticos en realidad son verdad. Y creo que es una magnífica definición. No ha acertado jamás. Ni una vez ha dado con algo que se parezca lejanamente a lo que él ha dicho que estaba en la Biblia. Ha fracasado espantosamente cuando ha dado fechas. Bueno, pues sigue teniendo su público, ¿no? Lo cual implica que a la gente la escatología ficción le gusta, igual que hay gente a la que le gusta el fútbol o la televisión. De modo que no se preocupen por esto. Y como dice Hechos 1:7, en vez de dar vueltas a cosas que no hay que dar vueltas porque están en la sola potestad del Padre, preocúpense en ser testigos de Jesús hasta lo último de la tierra, que es la misión que tenemos. Bien, ahora vamos a variar el tema. Este, ¿cómo, cómo la ves a Argentina? No, no te pido que, que profetices, pero Bueno, ¿cómo? vamos a ver, porque eh, esas son de esas preguntas delicadas, porque yo tengo un cariño especial por la Argentina. Tengo muy buenos amigos y hermanos que son argentinos. Es un país con el que yo siento una relación muy especial. La primera vez que yo llegué a Argentina y llegué a Buenos Aires me parecía que estaba en Madrid. Entonces, luego iba 2 calles más allá y ya no me parecía que estaba en Madrid, me parecía que estaba en París, y cruzaba un par de avenidas más para allá y me parecía que estaba en ciertos barrios de Londres. Pero la primera reacción es algo muy cercano. Te sientes más cercano a España en Argentina que en otros países de Hispanoamérica. No voy a entrar ahora en analizarlo, pero esa es una realidad. Entonces, Argentina es un país al que yo me siento muy cercano y por el que siento un profundísimo afecto. Esto hace que a mí me dé mucha pena decir que veo muy mal a la Argentina. Es decir, yo creo que ha habido veces en que Argentina tuvo oportunidades que desperdició, porque al final los problemas de Argentina son espirituales, como los de cualquier sociedad. Entonces, yo recuerdo cuando yo llegué a Argentina al poco de ganar Macri las elecciones, y en teoría todo estaba puesto para arreglar la Argentina, y Argentina lo hubiera podido hacer en términos meramente humanos, ¿eh? Y como al final el problema va más allá de lo meramente humano, pues evidentemente yo creo que la presidencia de Macri en términos generales fue decepcionante. Se produjo, y esto sí que yo lo anuncié, el regreso de los otros. O sea, yo al año y pico de presidencia de Macri dije, bueno, aquí vamos a vivir el regreso, porque efectivamente esto no está resultando como podría resultar, pero no están avanzando en esa dirección. Y ahora hay una parte de la sociedad argentina que está muy eufórica, como en su día, aunque quizá no lo recuerde, también estaba con Macri, porque se ha quitado a gente que le parece absolutamente impresentable. Yo creo que la sociedad argentina ahora mismo está en una situación de mucho peligro. Eh, yo creo que hay propuestas de mi ley que son sensatas y son justas, como es reducir la enorme cantidad de parásitos que han entrado dentro del aparato del Estado, como es reducir la deuda, como es reducir el déficit. Yo creo que todo eso es correcto y estoy de acuerdo con él, pero a mí el miedo que me da, en primer lugar, es que creo que mi ley no es una persona ni estable ni madura. Cuando yo veo su reacción en la política internacional, es como ese niño que ha visto las películas de Disney durante años y de pronto le llevas a Disney World en el sur de la Florida. Y entonces conoce a Donald el pato, conoce a Mickey Mouse, se hace una foto con la Cenicienta y está el niño enloquecido. Y entonces la sensación que yo tengo es que en términos de política internacional, Milei está encantado porque lo han llevado a Disney World, pero está metiendo a Argentina en algunas situaciones inquietantes, por ejemplo, como la idea de integrarla de alguna manera en la OTAN, que es algo que no tiene nada que ver con Argentina, porque la OTAN es la organización del Tratado del Atlántico Norte, y que alguien me explique a mí la estrategia del Atlántico Norte que tiene que ver con Argentina. Es más, Argentina tiene contenciosos con algún socio muy importante de la OTAN, como es el Reino Unido.
Y en ese sentido, pues evidentemente estrechar lazos con alguien que está ocupando de manera vergonzosa y colonial las Malvinas es algo que no tiene sentido, no tiene ni pies ni cabeza. Hay otro aspecto que a mí me preocupa más en Milei, y es el hecho, esto no necesariamente tiene que producirse y yo de verdad oro para que no se produzca, pero existe un peligro real de que Milei acabe vendiendo Argentina a organizaciones multinacionales. En esa idea de que la riqueza no debe estar en manos del Estado, en esa idea de que efectivamente la riqueza está mejor en manos privadas, bueno, pues lo que puede acabar sucediendo es que las riquezas nacionales de Argentina, que son de todos los argentinos, no acaben en manos de empresas privadas argentinas que lo gestionen bien, sino que acabe en manos de entidades transnacionales, como es, por ejemplo, BlackRock, que ya Milei se ha reunido con ellos y que yo me temo lo peor, porque cuando BlackRock entra en un país, arrambla y se lleva y usurpa todo lo que puede. Y ese es mi gran miedo de cara a la política de Milei. Es decir, yo creo que parte de lo que él pretende en la administración es sensato y es correcto y es justo. Creo que su política internacional es la política de un niño al que le han metido en una tienda de dulces y no se da cuenta de que al final su papá va a tener que pagar todos los dulces que se coma y él puede acabar con un dolor horrible de barriguita. Pero lo que más miedo me da es que en un momento determinado acabe vendiendo todas las riquezas de Argentina y acaben en manos extranjeras, que yo creo que es de lo peor que le puede suceder a la Argentina. Dicho esto, vuelvo al punto inicial. Yo creo que el gran problema de la Argentina es un problema espiritual. Y mientras no se produzca un volverse de la Argentina hacia Dios y una conversión hacia Jesús, Argentina va a ir dando tumbos. Porque además el argentino es un personaje que se siente muy orgulloso de su nación, lo cual a mí no me parece mal. En términos generales, me parece bien que te sientas orgulloso de lo bueno de tu nación, que te sientas orgulloso de lo que ha dado al mundo, que te sientas orgulloso porque es una tierra entrañable y bella, todo eso me parece bien. Pero es muy fácil deslizar ese orgullo legítimo de tu nación hacia la soberbia. Y cuando eso sucede, como dice el libro de Proverbios, antes de la ruina está la soberbia. Y eso le aplica a la Argentina y le aplica a la Cochinchina y le aplica a la India y le aplica a cualquier país. Y estoy hablando desde un país como es Estados Unidos, donde el día menos pensado nos podemos levantar y llevarnos un gran susto porque después de la soberbia ha venido la ruina. Tremendo, un problema espiritual. Considero exactamente lo Sin mismo. ningún género de dudas. Que Dios se apiade de nosotros, que Dios tenga misericordia de los creyentes que oramos por nuestro país. Porque sí, se lo ve mal el tema. Eh, bueno, voy a hacerte la Bueno, última. a todo eso, vamos a ver, mis análisis pueden estar equivocados. Es decir, es decir, yo piso un terreno absolutamente sólido cuando me refiero a la Biblia. Mis análisis de carácter político, social y económico, es verdad que por regla general acertamos, la gente de mi equipo y yo, pero perfectamente podemos estar equivocados. Esta no es una cuestión que tenga la categoría de estar hablando sobre la salvación, la justificación por la fe o la deidad de Cristo, pongo por caso. No sé, pero nos las estamos viendo de figuritas acá. Cada vez nos está costando más, lo mínimo nos está costando cada vez más. Y por último, hacerte una pregunta muy personal. Acá el 21 de junio tenía acá, Infobae publica, la Fiscalía pide 4 años y medio de cárcel para el periodista César Vidal por alzar bienes. ¿Qué podés contarnos con respecto? Bueno, eso es muy divertido porque esa es una filtración de la Administración de Justicia de España en muy poquitos días, menos de una semana, después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos rechazara las pretensiones de la Administración de Justicia española de procesarme y las rechazara diciendo no tienen ninguna base legal.
una de las cuestiones que hay a lo largo de mi vida ha sido ser perseguido por el poder político. Y ese poder político, pues en ocasiones ha utilizado a los jueces, cosa que yo creo que en Argentina no debe de sonar tan raro, me imagino. En otras ocasiones ha utilizado a la agencia tributaria y en alguna ocasión ha intentado matarme directamente. Yo acabo viviendo en Estados Unidos, desde luego porque el señor tenía un propósito, pero de manera directa porque me salvo de un atentado con bomba. Cuando yo llego para unas vacaciones nada más a Estados Unidos en el 2013, en el mismo momento, el mismo día que yo estoy entrando en mi dormitorio, en mi casa, me llaman de España y me avisan de que voy a tener un atentado con bomba en pocas horas y que más vale que no se me ocurra regresar. Y efectivamente yo dejo pasar, ese día era el sábado, dejo pasar el domingo, el lunes voy a un abogado de inmigración y me conceden la Green Card por extraordinary abilities, por capacidades extraordinarias en 8 semanas, lo que es muy excepcional. Y mi vida se salva porque además durante los 2 años anteriores me han dado tan mala vida en España que cuando yo me despido de la radio en ese año 2013, en lugar de quedarme una semana más arreglando papeles, que es cuando me hubieran matado con el bomba, me siente absolutamente cansado de lo que me habían hecho sufrir esos 2 años y eso me salva la vida porque el Señor sabe cómo hace las cosas. En un momento determinado, no ahora, como dice esa nota de prensa, que además está plagada de falsedades. En un momento determinado, bueno, pues deciden que puesto que no hemos conseguido acabar con él de ninguna manera y está a punto de acabar su 10ª temporada en el extranjero y todo lo demás, vamos a ir a por él por la vía judicial. Nos inventamos una falsedad y lo que sucede es que a través de esa falsedad le procesamos. Eso empezaron a intentarlo hace más de un año. O sea, esa no es la noticia de ahora, lo intentaron hace más de un año. Acusaron, además, como cómplice, a una pobre inocente y además con la idea, que esto lo hace la Fiscalía en España muchas veces, de que yo quiero destruir a una persona, construyo toda una acusación falsa y como esa acusación no se puede sostener, acuso a una segunda persona inocente, esta persona se asusta porque no sabe por qué le ha caído el peso de la ley y entonces yo a esa persona le ofrezco que le voy a retirar los cargos a cambio de que la mentira que he construido diga que es verdad y poder así encarcelar al primer inocente. Eso lo hicieron conmigo, pero gracias a Dios, Dios es bueno y la persona a la que acusaron también falsamente dijo que no estaba dispuesta a mentir en absoluto para inculparme falsamente y que bueno, que hicieran con ella lo que quisiera, pero que ella no iba a mentir aunque se arriesgara a ir a prisión, que yo me imagino que se va a salvar también. En medio de todo esto, pues efectivamente la Audiencia de Madrid intenta procesarme, se pone en contacto con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos a principios de este año, o sea, esto no es noticia tampoco, y al final, pues unos días antes de que aparezca esta noticia, el Departamento de Justicia de Estados Unidos dice que tiene que rehusar las peticiones de la Administración de Justicia española porque carecen de base legal. Y luego, de una manera muy elegante, le dice, bueno, y si alguna vez podemos colaborar con ustedes, pues háganoslo saber, que colaboraremos muy gustosamente, pero en esta cuestión no hay ninguna base legal, o sea que no vamos a conceder ninguna de sus exigencias. Esto no debió de gustar mucho en Madrid, porque yo creo que el bofetón debieron de oírlo hasta en Marte, y entonces a los 3 o 4 días filtra la Administración de Justicia esta noticia que es absolutamente falsa, está llena de falsedades, pero que sobre todo oculta lo más importante, y es que el Departamento de Justicia de Estados Unidos les ha dicho que no, porque no existe ninguna base legal para ello. Gloria a Dios. Es, Gracias a Dios. O sea, yo personalmente, hombre, yo esperaba que harían algo porque debió de escocerles mucho la bofetada, porque además, tal y como estaba redactada desde el Departamento de Justicia de Estados Unidos, era demoledora.
pero verdaderamente demoledora, ¿no? O sea, es decir, no hay base legal y además ustedes pretenden privar de sus derechos a una persona. Eso para nosotros es intolerable y tenemos que rehusar totalmente sus exigencias, ¿no? Y yo estoy convencido que les tuvo que doler mucho. Pero, y lo único que les quedó fue el recurso de eso que en España se llama el pataleo, que es filtrar una información falsa, bueno, intentando matarte reputacionalmente. A mí personalmente lo que digan falsamente sobre mí no me importa, porque sé que tal y como dice el capítulo 5 del Evangelio de Mateo, eso me convierte en bienaventurado, porque también calumniaron así a los profetas. De modo que a mí personalmente de verdad no me afecta. Y la gente que me conoce, bueno, estaban encendidos en las redes diciendo estos canallas siguen, ¿cómo es posible que se comporten así? Etcétera, etcétera, etcétera. Y yo estoy convencido de que la gente que me conoce evidentemente no le da la menor consideración a esto. Gracias, gracias por contarnos esto. Bueno, César, no me queda más que agradecerte. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin duda. Y bueno, te necesitamos. Así que bueno, Bueno, con seguridad yo os necesito más a vosotros. muchísimas gracias. Bueno, César, este, que se repita. Muchísimas gracias por esta Sí, charla. sí, sí, tú sabes que para mí es un privilegio y además es un placer cuando nos podemos encontrar en el ciberespacio y compartir sobre esas cosas y tú sabes que estoy a tu servicio como al de cualquier persona que pueda pensar que le pueda resultar de utilidad. O sea que en ese sentido, por supuesto, Dios mediante se va a repetir. Bueno, esperamos tu visita en Argentina. Bueno, ya veremos, esto ya es más complicado, ya veremos. Dios te bendiga mucho. Muchísimas gracias, César. Chau, chau. Igualmente, que Dios te bendiga.